¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión voy a comentar con ustedes un tema vinculado a una resolución del Tribunal Fiscal. La número 3637-2-2015. El presente video trata del siguiente problema. Si ya no cuento con trabajadores, ¿debo pagar la multa por no presentar la planilla electrónica? Revisemos la controversia. Que el recurrente, es decir, el contribuyente, sostiene que no se encontraba obligado a presentar la declaración jurada por retenciones, por aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de marzo del 2009 y que no cometió la infracción en materia de autos, ya que solo contó con trabajadores hasta agosto del 2005 y en consecuencia la citada resolución de multa debe declararse nula. Por otro lado, la Administración Tributaria, es decir, la SUNAT, señala que el recurrente no cumplió con presentar dentro del plazo establecido la declaración jurada correspondiente a las retenciones por aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de marzo del 2009 dentro del plazo establecido y por lo tanto este incurrió en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Esta situación que toca la presente resolución del Tribunal Fiscal en muchos casos es un tema ya recurrente. Lo que sucede a veces por descuido o olvido o negligencia es que nosotros estamos presentando nuestra planilla electrónica mensualmente porque tenemos trabajadores. Pero a la empresa por X, Y, Z motivos, probablemente por baja producción, probablemente por algunos problemas económicos, ya no cuenta con los trabajadores. Y entonces, así, por ese motivo, simplemente deja de presentar la planilla electrónica. La administración, lógicamente tributaria, posteriormente revisa esta situación y detecta esta anomalía. La pregunta es si se ha cometido una infracción tributaria asociada al hecho de no haber presentado esta planilla electrónica y que conllevaba al hecho de que no se había hecho los aportes vinculados al Sistema Nacional de Pensiones por los trabajadores. La empresa aduce que ya no tenía trabajadores, entonces ¿qué va a aportar? Por lo tanto sería algo ilógico presentar esta declaración. La controversia, que en el presente caso la controversia consiste en establecer si el recurrente incurrió en la infracción prevista por el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, por no presentar dentro del plazo establecido la declaración jurada correspondiente a las retenciones por aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de marzo del 2009. Para lo cual resulta necesario determinar previamente si se encontraba obligado a presentar tal declaración. Por el lado del contribuyente señala no tiene la obligación de presentar la declaración porque ya no hay trabajadores. Por el lado de la administración tributaria se señala que sí debió presentar la declaración y por ende se hace acreedor a una multa. Entonces la controversia está en ver si se encontraba obligado o no a realizar tal declaración, asociada, en este caso, a la planilla electrónica. Análisis realizado por el Tribunal Fiscal. Que de lo expuesto se tiene que para que una entidad esté obligada a efectuar retenciones y efectuar el pago por aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, debe calificar como empleador, es decir, tener personal a su cargo sujeto a algún régimen laboral.
Entonces, este punto es importante. ¿Estás obligado a hacer retenciones por el tema de pensiones de tus trabajadores y luego pagarlas? Siempre y cuando seas empleador. Y para que seas empleador tienes que tener personal a tu cargo. El punto de análisis importante acá es que ese personal tiene que estar sujeto a algún régimen laboral. Así como estamos viendo, la balanza se va para el lado probablemente de la empresa. ¿Por qué? Porque me dice, yo ya no tengo trabajadores, ¿no? Pero veamos cuál es el análisis que hace el Tribunal Fiscal sobre este tema. Quedado que en el caso en autos, el recurrente, es decir, el contribuyente, reconoce haber mantenido vínculo laboral con trabajadores, no habiendo alegado ni acreditado haber suscrito con ellos contratos a plazos determinados en virtud de las normas antes glosadas, se presume que el inicio de estos contratos de trabajo a plazo indeterminado. Este es un buen punto, porque para que exista un empleador, tienen que haber trabajadores. Y para que hayan trabajadores, tiene que haber un contrato. De acuerdo al marco laboral vigente acá en el Perú para el sector privado, los contratos pueden ser de índole verbal o escrito. Y en el caso de que sean escritos, pueden también estar sujetos a plazos determinados. Entonces, si este tema no está acotado por el empleador, o el que fue empleador, de acuerdo a lo que revisamos en este análisis, el Tribunal Fiscal presume que el inicio de estos contratos de trabajo es a plazo indeterminado. Y ello implica una serie de consecuencias importantes. En tal sentido, habida cuenta que los vínculos que se generan con aquellos, es decir, los trabajadores, no pueden analizarse como sucesos aislados, sino por lo contrario, como vínculos permanentes que le fluyen en un prolongado periodo de tiempo, hasta que concluyan por alguna de las causas previstas en la ley, ¿no? Esa es una gran diferencia entre un contrato sujeto a modalidad que tiene un determinado plazo y que está por escrito, frente a los contratos de trabajo a plazo indeterminado. En este caso, dado que el vínculo se presume indeterminado, podría considerarse que ya no existe siempre y cuando ocurra alguna de las causas para su término de acuerdo a ley. Entonces, analizando el problema, es que tenemos que revisar, según el Tribunal Fiscal nos dice, es materia de controversia, entonces determinar si tales vínculos concluyeron en agosto del 2005. ¿No? La empresa dice, yo he tenido trabajadores solo hasta agosto del 2005 y ahora la SUNAT en el 2009 me está diciendo que por qué no he presentado la declaración, en este caso la planilla electrónica, o el PLAME, correspondiente a esa fecha. Pero si yo ya no tenía trabajadores, dice la empresa, ¿no? Entonces aquí el Tribunal Fiscal dice, un momento, antes de continuar, ¿qué pasó en agosto del 2005? ¿Realmente se terminaron los vínculos laborales con esos trabajadores? ¿No? Como alega que, correspondiendo en este caso la carga de la prueba de los hechos en controversia al propio recurrente, pues fue él quien alegó la extinción de los vínculos en periodos anteriores al que es materia de análisis de autos. Claro, él dice, sencillamente la empresa dice, yo hasta agosto, porque tuve trabajadores, después yo no tuve. Entonces lo que tiene que hacer la empresa es probar que el vínculo laboral con estos trabajadores ya culminó. Es decir, debe haber habido hechos objetivos que nos permitan señalar que esos trabajadores ya no tienen ningún vínculo con la empresa. No basta con que se hayan retirado por si acaso. ¿Ya? Eso es importante. Sigamos revisando este tema. Análisis realizado por el Tribunal Fiscal. Que en este punto cabe precisar que si bien en las resoluciones números 5190-1-2003 y 3705-3-2008, invocadas por el recurrente, este tribunal ha establecido que para determinar
Si existen relaciones de naturaleza laboral que den lugar a la retención por aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, debe verificarse la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo, como son la prestación personal de servicios, el pago de una remuneración y la existencia de subordinación. Y en las resoluciones número 563-199 y 2262-2-2003, que la carga de la prueba para acreditar la existencia de una relación laboral corresponde a la administración. En el caso de autos, es decir, en el cual estamos revisando, no resultan aplicables estas resoluciones del Tribunal Fiscal. Veamos por qué. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal aquí? Toda vez que, según lo señalado en los párrafos precedentes, el recurrente acepta que tenía la calidad de empleador al contar con trabajadores hasta agosto del 2005. No obstante, no se encuentra acreditado que los vínculos laborales que mantenía hayan concluido en efecto en dicho mes y año. Tal como señalábamos nosotros anteriormente, probablemente los trabajadores ya no están laborando en la empresa, probablemente laboraron hasta agosto del 2005. Solo que, en este caso en particular, como el Tribunal Fiscal, debido a que el empleador no señala que se trataron contratos a tiempo determinado, plazo indeterminado o contratos sujetos a modalidad, el Tribunal Fiscal presume que esos contratos son a tiempo indeterminado. Entonces, es el empleador quien debe señalar de manera objetiva, con pruebas, de que los vínculos laborales ya no existen con esos trabajadores hasta agosto del 2005. Caso contrario, pues la balanza se estaría inclinando para el lado de la administración tributaria. Que el recurrente, se nos hace recuerdo aquí, no cumplió con presentar la documentación que acreditara el cese del vínculo laboral con sus trabajadores antes de marzo del 2009. Esta fecha es importante porque la administración tributaria está objetando que no se presentó la declaración en marzo del 2009 con las retenciones respectivas, ¿no? Entonces, el recurrente no cumple con acreditar el cese del vínculo laboral, a pesar de que fue requerido por la administración para tal efecto mediante otro requerimiento antes mencionado, en el que, entre otros, se solicitó la exhibición y o presentación del libro de planilla y documentación adicional que sustentara el cuestionamiento expuesto en su reclamación, en el sentido que no tenía trabajadores a su cargo desde septiembre del 2005, quien señaló, fíjense, el contribuyente señaló como su único alegato que en agosto del 2005 fue el mes de la última planilla. Sin embargo, no acreditó el cese del vínculo laboral como alega. Entonces, no basta con decir, yo tengo mi planilla hasta agosto, los trabajadores se fueron y punto. Tiene que acreditarse el cese del vínculo laboral. Ese elemento es fundamental y va a ser considerado por el Tribunal Fiscal para dilucidar en la presente controversia. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que por un lado, el empleador señala: yo solamente tuve trabajadores hasta agosto del 2005. La administración tributaria en marzo del 2009 le dice: ¿sabes qué? Tienes una multa por no haber hecho esta declaración con las retenciones por pensiones de tus trabajadores. Pero vemos que en este caso ya es el empleador, la pelota está ahí en su cancha, debe señalar que no ha habido vínculo laboral. Entonces, al señalar que no hay vínculo laboral, entonces indica que ya no es empleador. Y al no ser empleador, probablemente ya no habría la obligación de presentar esta declaración. Pero el problema es que no acredita el cese del vínculo laboral, que de acuerdo a lo expuesto no está acreditado en autos que el recurrente se encontrara eximido de efectuar las retenciones por aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones en marzo del 2009, por lo que estaba obligado a presentar la declaración correspondiente, lo que no cumplió, por lo que incurrió en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Entonces, esto es muy importante, porque probablemente muchos de ustedes, con el simple hecho de que un trabajador, por ejemplo, lo contrataron de manera verbal y luego se retiró y ustedes dicen, bueno, ya no tengo a nadie en planilla, entonces ya no presento la declaración, hay que tener mucho cuidado,
Porque muchas veces, como no tengo trabajadores, entonces ya para qué presento, me dicen. No, recuerden que debe de realizarse, informarse, en este caso ya en el 2016, en el plan, en la planilla mensual, debe hacerse la liquidación de beneficios sociales y debe en el T-Registro informarse la baja del T-Registro con la finalidad de poder acreditar que esta empresa ya no es empleador, si es que nosotros trasladamos el problema aquí. Porque como no lo ha acreditado, ese es el vínculo, entonces el Tribunal Fiscal con toda la razón va a señalar pues de que el recurrente todavía es empleador, por lo tanto tiene que seguir efectuando las retenciones por aportaciones del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Y es justamente la conclusión a la cual nosotros estamos revisando, tal como ustedes pueden observar aquí. Dice que el cuestionamiento del recurrente, en el sentido de que la citada resolución de multa debe ser declarada nula, debido a que a partir de septiembre del 2005 no tenía personal a su cargo y por tal motivo no tenía la obligación de presentar la declaración jurada de las retenciones por aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones correspondiente a marzo del 2009. Claro, porque dice, y en septiembre de 2005 yo no tengo trabajadores, ¿qué quieres que presente? Pero resulta que esa situación, por el simple hecho de decir no tengo trabajadores, no resulta amparable de acuerdo al Tribunal Fiscal. Toda vez que en autos, es decir, en este caso, no se encuentra acreditado que después de agosto del 2005 se haya producido la ruptura de la continuidad del vínculo laboral. Entonces, fíjense qué importante es este hecho. No basta yo teniendo trabajadores que de pronto se retiran, no basta con decir ya no tengo que presentar la declaración porque se fueron. Tengo que declarar, tengo que dar la baja en el T-Registro, si lo queremos decir ahora, y tengo que presentar la respectiva liquidación de beneficios sociales dentro de la planilla para constituir elementos de prueba que en este caso yo pueda señalar a la administración tributaria la razón por la cual ya después no voy a tener que presentar esta información. Entonces dice, no se encuentra acreditado que después de agosto del 2005 se haya producido la ruptura de la continuidad del vínculo laboral y por lo tanto el Tribunal Fiscal señala incurrió en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Asimismo, la revisión del aludido valor, es decir, en este caso de la orden de pago, la resolución de multa, se aprecia que cumple con señalar fundamentos y disposiciones que amparan en su emisión, conforme con lo establecido en el artículo 77 del Código Tributario, por lo cual tal alegato carece de sustento. Entonces, amigos, tengan mucho cuidado con este tema que es común en muchas empresas en las cuales por X y Z razones los trabajadores dejan de laborar y no se está haciendo un adecuado cese al vínculo laboral. No se está declarando este tema adecuadamente en el T-Registro. No se está brindando la información en el plan. Y luego nos genera contingencias a futuro. Espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a visitarnos en www.perugestion.org. Asimismo pueden suscribirse a nuestro canal de videos por medio de la descripción del presente material. Muchas gracias por su atención.